Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a quienes nos acompañan en Conexión B. Desde aquí del campo Cotaxtla, nuestro comentario es para recordar un importante acontecimiento del periodismo agrocientífico que ocurrió hace 63 años aquí en Veracruz, y fue la invitación del gobierno de Estados Unidos a través de la Fundación Rockefeller al único periodista veracruzano y de México en reconocimiento a la difusión de la investigación agrícola que se realizaba a partir de los años 50, precisamente en el campo Cotaxtla, que estuvo hasta la fecha, precisamente en beneficio del sector agropecuario tropical. Estoy hablando del personaje emblemático del periódico El Dictamen de Veracruz, el profesor Alfonso Valencia Ríos, conocido también por ti. Él era originario de la ciudad de Jalapa, nació en septiembre de 1914, fue maestro egresado de la Escuela Normal Veracruzana. Sin embargo, la vida lo llevó a ser periodista y otras actividades importantes que hizo aquí en la ciudad de Veracruz. Pero voy a relatar lo que de alguna manera está ligado a la labor agroperiodística del profesor Alfonso Valencia Ríos, pero lo voy a hacer de manera cronológica, la cual esta actividad del interés de él de comentar lo que sucedía en la parte agropecuaria desde el punto de vista científico, él empezó a escribir el 3 de enero de 1955, donde narra en su primer artículo la disposición presidencial de llevar a cabo a través de parcelas escolares en las primarias rurales la agrocapacitación con los resultados de la investigación del campo Cotaxtla, para que ésta se fuera expandiendo precisamente a otras zonas, y así fue, a través del apoyo de los padres de familia y asociaciones juveniles en esas primarias rurales. Otras noticias que él publicó en los artículos fue en la década del 55 al 60, pero sobresalen dos fechas bien importantes, el 21 de febrero y el 4 de julio de 1958, donde publica notas sobre la participación internacional de la Fundación Rockefeller. La primera entrevistó directamente al doctor Edwin Welhansen, que era director de la Oficina de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura, que con el tiempo fue el principal investigador de mejoramiento de maíz en el mundo. Y ahí, en esa entrevista, menciona de la gran inversión que hicieron precisamente la Fundación Rockefeller en los años 50 y tantos, y la capacitación de más de 300 mexicanos precisamente en becas que se les establecieron en las universidades de Estados Unidos, precisamente en maestría y doctorado, para que aprendieran todo lo nuevo que había en materia agropecuaria. Y un segundo artículo que se publica en primera plana es la entrevista directa del presidente de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos, el doctor Dean Rooks, quien anunció en esa época la inversión también de una cantidad muy grande en esa época, precisamente porque ellos consideraban que lo que hacía el campo Cotaxtla era para bienestar internacional de la agricultura. Esa fue la única visita que hizo el presidente de la Fundación Rockefeller a tierras veracruzanas, Jorge, y eso pues de alguna manera resalta el trabajo que tuvo el profesor Valencia Ríos, obviamente con el respaldo del periódico El Dictamen, para que hubiera esa relación, esa vinculación, Jorge. Sí, Paco, qué bueno que nos traes también este dato, este relato, para pues tener conocimiento de causa de todos estos sucesos que se dieron. Por una parte, efectivamente, tuve el honor y el orgullo de conocer al profesor Valencia, Alfonso Valencia Ríos, que yo obviamente sí era mucho más joven, pero varias veces, por supuesto, muchas veces, lo vi siempre dedicado, una persona muy seria, de pocas palabras, pero con un gran talento periodístico y sobre todo la seriedad con la que llevaba a cabo su trabajo. Muchas veces lo vi realizándolo tal cual en la redacción del periódico El Dictamen, por supuesto, digo, insisto, yo era mucho más joven, entre niño y jovencito, pero bueno, pues yo ya tenía yo conocimiento del gran trabajo y de la gran labor del profesor Valencia, y por supuesto destacable y hacer honor a quien honor merece, Paco, como en estos casos nos trae esa colación en estas crónicas en Campo Innovador.
Y preguntarte algo, Paco, me da también mucho interés escuchar, por ejemplo, que ya varias veces lo has comentado, de la Fundación Rockefeller. En este caso, estuvo directamente el director de la fundación haciendo estas inversiones que en ese entonces eran pues de bastante dinero. Preguntarte, Paco, si actualmente hay algún tipo de fundación o asociación civil u organización no gubernamental extranjera, ya sea europea o norteamericana, que siga apoyando todas las labores que está haciendo el campo Cotaxtla. Bueno, aquí directamente el campo Cotaxtla. ¿Existe todavía esto o no hay ningún tipo de vinculación? Y Jorge, en realidad desde 1960 hay una continua actividad con instituciones que estuvieron financiando proyectos tanto para beneficio nacional como también extranjero. Recientemente hemos enterado que va a haber un trabajo donde el gobierno japonés va a tener una actividad precisamente para la parte tropical del sureste de México y Centroamérica. Ya más detalles más adelante, ya que esté esto en operación, pero sí ha continuado y con los centros de investigación de otros países ha habido relación. Yo estuve participando en uno que se llamó ProFrijol, que era precisamente con recursos de inversión que hacía el gobierno de Europa, bueno, allá algunos países de Europa. Y bueno, todo esto ha sido con un propósito precisamente ayudar a la gente del campo. Y bueno, pues ya regresando al tema ahí del profesor Valencia Ríos, Jorge, hay algo que queremos resaltar, que precisamente el tema de hoy es porque el 21 de agosto de 1959, el profesor Valencia Ríos recibe una gran distinción, la única que le hizo a un periodista mexicano al ser invitado por el Departamento de Estados Unidos precisamente para que visitara los centros de investigación y otras instituciones de Estados Unidos. Y esto era precisamente por el alto compromiso que tenía el profesor Valencia de difundir la investigación agrícola en ese entonces. Este evento internacional se realizó en una institución educativa que se llama el Instituto Franklin, pero esto fue en 1959 en Veracruz. Creo que era un área donde todos los eventos que había así relacionados con el país se hacían en esa zona. Y bueno, el profesor Valencia Ríos estuvo siempre muy pegado a las cosas que hacía el campo. De hecho, en 1960 él estuvo presente cuando se hizo el homenaje a tu bisabuelo, don Juan Malpica Silva, y donde estuvieron presentes precisamente investigadores de la Fundación Rockefeller y de aquí del campo Cotaxtla. En 1966 relató en los artículos que publicó en el dictamen los grandes apoyos que había en materia de precisamente genética en maíces, frijoles, arroces, a países como Bolivia, Pakistán, India y África. Ya en 1985, cuando yo llegué aquí al campo Cotaxtla, me fue encomendado mantener la relación y vinculación con la familia Malpica del dictamen y desde luego pues conocí directamente al profesor Valencia, con quien sostuve pláticas que básicamente era para enriquecer el conocimiento de muchas cosas que habían sucedido a lo largo de los años en la investigación agrícola y también de grandes personajes que él tuvo la dicha de entrevistar, personajes que verdaderamente contribuyeron al aspecto agropecuario de nuestro país. Y bueno, pues yo ahí me enteré de muchas cosas que desconocía. También tuvimos la oportunidad de platicar con él para decirle que los días del agricultor se volvían a realizar. Tuvimos la oportunidad de platicar con él de la primera reunión científica agropecuaria y forestal del INIFAD en Veracruz, precisamente ahí cerca del centro de Veracruz. Y también nos acompañó aquí en el campo en el 30 aniversario de la página agrícola que se publicaba en el periódico y que estuvieron presentes grandes divulgadores nacionales e internacionales en esa época. En 1991 estuvo presente cuando se anunció la entrega de la nueva variedad de maíz, la 536, la cual sigue sembrándose y ya van para 30 años de siembra. También otras variedades que se dieron a conocer en esa ocasión. Sabemos de su calidad humana del profesor Alfonso Valencia Ríos, de su labor educativa y familiar, padre de excelentes profesionistas en el ámbito médico y educativo. El profesor Alfonso Valencia Ríos fue un gran aliado para difundir los logros de la investigación agrícola, obviamente con el apoyo primero de don Juan Malpica Silva, después con don Juan Malpica Mimendi, posiblemente con los hijos, nietos y bisnietos. Su narrativa periodística en el periódico, desde el establecimiento del campo Cotaxtla, resaltó la importante relación con las instituciones internacionales para beneficio de agricultores y ganaderos del trópico mexicano primero, después latinoamericano.
asiático, europeo y africano, inclusive para los países del norte de América. En septiembre de 1996, el profesor Valencia Ríos nos dejó su enseñanza de divulgar el conocimiento agrícola para colaborar con el desarrollo rural. Y así lo continuamos haciendo con el apoyo de la gran familia Malpica, Jorge. Oh, pues Paco, como siempre es un honor realmente que traigas estos temas, estas crónicas, insisto, bueno, son estos relatos de todos estos personajes que pues obviamente a mí me llenan de orgullo porque pude directamente convivir con ellos. Por supuesto, el gran reconocimiento a toda la labor, tanto profesional como personal del profesor de Valencia, Alfonso Valencia Ríos. Le mandamos un abrazo a toda su familia, a toda su descendencia, grandes personas sin duda alguna. Y Paco, pues también me da mucho orgullo que podamos seguir de nosotros también desde esta trinchera, pues, seguir difundiendo y colaborando con todo lo que ustedes logran, porque son grandes logros que tienen para el campo mexicano y para el campo internacional, desde el campo experimental Cotaxta, directamente tú que estás acá, pero desde el INIFAP y de los distintos campos experimentales. Paco, pues como siempre es un honor, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, pues nos vemos la próxima semana. Buenas agrotardes. Excelente. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos con más.